Bien, seguimos con lo que es las zonas templadas. Terminamos la zona intertropical y qué pasaba en esa zona. Y nos metemos en lo que es las zonas templadas. Estas zonas templadas también se extienden desde las altas presiones subtropicales hasta lo que se llaman bajas presiones subpolares, o sea, desde los 30 a los 60. Y entre medio de las altas presiones subtropicales y las bajas presiones subpolares tenemos los vientos del oeste. Estos vientos son predominantemente del oeste, se dan aquí situaciones de tiempo muy variables. ¿Por qué son del oeste? Porque pasa lo mismo que con los alisios. Salen de los anticiclones y en vez de tener un recorrido norte-sur, sur-norte, dependiendo del hemisferio, la fuerza de Coriolis genera el desvío, en este caso hacia la izquierda, generando vientos del oeste, y en el hemisferio norte hacia la derecha, generando también vientos del oeste que van hacia el norte. En el caso del hemisferio sur, entre las latitudes comprendidas entre los 30 y los 60, hay pocos continentes, por lo cual aquí ganan fuerza y persistencia estos vientos en relación con el hemisferio norte, en donde hay mucha más masa continental y los vientos del oeste no son tan fuertes ni tan persistentes en cuanto a velocidad y duración. Fíjense en esta imagen, de lo que veníamos diciendo recién, en la zona de los 40 grados, en el hemisferio norte, tenemos mucha más masa continental entre los 40 y los 60 que en el hemisferio sur. Entonces, en esta zona, antiguamente, y que todavía continúa su denominación, se hablaba de los 40 bramadores, los rugientes 50, los silbantes 60, aludiendo a las distintas latitudes y al incremento de la fuerza y la intensidad de los vientos a medida que los navegantes se iban acercando al polo norte. Esta imagen también muestra la ruta de Vito Dumas, que realizó entre 1900 y 1965, en realidad vivió en esa época. Es un navegante que hizo la vuelta al mundo a vela por la latitud de los 40 y utilizó justamente estos vientos del oeste para poder hacer la navegación. En esta imagen lo que me interesa es que se fijen que continúan estas denominaciones, ¿sí? Los rugientes 40 o los 40 bramadores, los furiosos 50 y los silbantes o gritadores 60. En la actualidad, que por encima de los 40 grados de latitud, o sea, de los 40 grados hacia el sur, no existen leyes en relación a los vientos, y de los 50 grados hacia el sur no existe Dios, que dicen los navegantes, en referencia a que pueden generarse vientos que son catastróficos para la navegación, principalmente a vela. Y fíjense que en esta zona está ya la Antártida. Cuanto más hacia el sur, que es parte de lo que venimos diciendo recién en la denominación de estas latitudes, más fuertes son los vientos, y esto tiene que ver con la poca fricción que genera el océano en la velocidad del viento. Y como dato anecdótico, la ciudad de Wellington, esta imagen que les traigo aquí, que es una de las pocas raras ciudades localizadas en las latitudes de los 40, fíjense que en la anterior está en esta zona. El resto de las latitudes, salvo el continente americano, no tenemos más que islas en esta zona. Continuando un poco con esta zona templada, las altas presiones subtropicales ya hablamos. Sí, si bien dimos las características para la zona intertropical, es la misma que para las zonas templadas, es como estos cinturones de altas presiones subtropicales serían los límites entre estas dos zonas que vimos. Los vientos del oeste, que recién les hablé un poco de estos vientos, que son más persistentes o más
fuertes en el hemisferio sur porque hay menos continentes, y nos quedan las bajas presiones subpolares. Estas bajas presiones subpolares, que es donde llegan los vientos del oeste, son sistemas de bajas presión dinámicas, están acompañadas por lo que conocemos como frente polar, ¿sí? Esta región es la responsable de las precipitaciones y días nublados de esta zona, y aquí también es el encuentro de masas de aire que llegan del norte y del sur, lo que genera un patrón de circulación compleja y dependiente de estas masas de aire que se ponen en contacto. Yo sé que cuando nosotros hablamos de circulación atmosférica general y vamos a describir la zona templada, vamos a hablar un poco de las altas presiones subtropicales, los vientos del oeste y las bajas presiones subpolares junto con el frente polar. Bien, por último, y no menos importante, la zona que nos queda es la zona fría, comprendida entre los 60 y los 90 grados, donde predominan los vientos del este, que se originan en las altas presiones polares. Estas altas presiones polares son térmicas, altas presiones térmicas, y estos vientos del este llegan a las bajas presiones subpolares. Aquí el comportamiento es muy diferente si comparamos en ambos hemisferios la circulación, puesto que la configuración de tierras y mares es muy diferente. Como vemos, fíjense que en el hemisferio norte lo que tenemos es una diferencia entre el invierno y el verano. ¿Por qué? Porque en el verano no tenemos formación de hielo o la banquisa ártica es menor, mientras que en el invierno el mar se congela y se genera una intensificación de esa alta presión que es térmica. Acuérdense que las altas presiones térmicas tenían la característica de que el suelo es frío y esa presión se intensificaba en el suelo. Acá lo que les muestra es un poco la concentración de hielo en el mar en los diferentes meses del año y en distintos periodos, como para que veamos un poco la importancia que tiene la formación del hielo en la intensificación o debilitamiento de la alta presión polar, que es la que genera los vientos del este, que llegan a las bajas subpolares. En el caso del hemisferio sur es muy distinto el comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos el continente antártico permanentemente helado y fíjense que lo que aumenta o disminuye es esta banquisa alrededor de este continente helado ya, pero que no es una gran diferencia en comparación obviamente con el hemisferio norte. Volvemos un poco al principio, pero con otro tipo de graficación. Tenemos en la esfera, en el planeta Tierra de la izquierda, una configuración de las bajas, bajas y altas, parecido al que vimos en el esquema de circulación atmosférica general, pero es un modelo idealizado sin ningún obstáculo. Si este esquema de circulación, si nosotros le agregamos las masas continentales, lo que sucede es que estos grandes cinturones de altas presiones, los vientos, en vez de ser continuos, se empiezan a discontinuar, generando células, ¿sí?, anticiclónicas o zonas de baja presión que le dan una configuración diferente a lo que veíamos como la circulación general de la atmósfera. Otra cuestión que rompe con este esquema general es la migración norte y sur de los grandes sistemas de altas presiones, de la vaguada ecuatorial o de la zona de convergencia intertropical, siguiendo lo que es la trayectoria del Sol. Acuérdense de que el hecho de que el Sol tenga un movimiento aparente, o sea, incida perpendicularmente sobre la superficie entre trópico y trópico y que a lo largo del año varíe, genera que todo este sistema de altas presiones y bajas presiones se mueva hacia el norte y hacia el sur siguiendo esa trayectoria. Bien, este modelo, tanto este como este, agregándole los continentes,
Son ambos modelos simplificados, porque en realidad todavía no existe un modelo general definitivo, pero este último es el que más se acerca a la realidad, como vamos a ver ahora después. Si bien están dados de alguna manera en espejo en ambos hemisferios, como vimos, sencillamente en algunos comentarios que les hice anteriormente, no funcionan de la misma manera en ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque existe una desigual distribución de tierras y mares. Y aparte, tenemos las anomalías climáticas. Y esas anomalías climáticas, que vamos a ver más adelante, van a cambiar este modelo general de circulación. Entonces, para ajustar o para generar un modelo de circulación más real, tenemos o podemos empezar a ver lo que son la configuración isobárica, ¿sí? Donde se pueden distinguir estas zonas planetarias que nosotros vimos recién, los vientos y los centros de acción. Entonces, esta es una imagen que van a tener en el práctico, ¿sí? Con valores medios anuales sacados de NCEP de reanálisis. Estos datos fueron calculados con valores obtenidos, datos grillados entre 1981 y 2010. ¿Sí? Fíjense que la equidistancia entre las isobaras es de 4 hectopascales, ¿sí? Y acá tienen los valores de presión que van de 980 a 1032, siempre hablando en superficie, presión a nivel del mar. Entonces lo que ustedes van a ver acá es un modelo de circulación o una configuración de circulación o de isobaras junto con los vientos más acercado a la realidad. ¿Sí?